Bienvenidos todos. El día de hoy quiero platicar un poco de lo que es la docencia en el contexto social, partiendo precisamente de que ese contexto social pues es el que está fuera del aula, ¿no? Pero sin embargo, por el primer contacto, pues viene siendo el centro educativo donde se desarrolla precisamente el docente y yéndonos más hacia el exterior, pues la sociedad en sí. Pero sin embargo, lo que protege o lo que cubre todo este panorama educativo, pues es precisamente la Secretaría de Educación Pública y esta se rige en la parte de la Ley de Educación, ¿no? En la cual, si nos vamos al nivel constitucional, pues sería el artículo tercero, que es el que habla precisamente de la educación. Y que quisiera abordar el tema partiendo de lo que vienen siendo las famosas reformas, tanto la reforma educativa, ¿no? Entendiendo por reforma o reformar desde la definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua, pues significa volver a formar, rehacer, modificar algo, por lo general con la intención de mejorarlo. Y si hablamos entonces de una reforma educativa, pues va orientada a la modificación en la parte de la educación, ¿no? Entonces, las reformas pues plantean precisamente nuevos retos, se fundamentan y se justifican a partir de los resultados logrados, ¿no? ¿Qué es lo que hemos visto, lo que hemos hecho, lo que no hemos alcanzado y queremos alcanzar? Y pues pretender reordenar el sistema educativo. ¿Para qué? Pues para mejorar esos indicadores que vinculan a la calidad educativa con el cumplimiento de ese artículo tercero de la Constitución y la Ley General, ¿no?, que hablaba al principio. Y pues también en un contexto más macro, pues la mayoría de las reformas educativas en México han sido sexenales. Cada vez que llega un nuevo poder ejecutivo, pues quiere implementar sus reformas, ¿no? Pueden ser parciales o pueden ser un poco más amplias. Tienen directrices que se pueden identificar en proyectos de organismos internacionales para el cumplimiento de algunas metas o indicadores que nos ponen, por ejemplo, por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es la OCDE, y pues igual para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, lo que viene siendo la UNESCO, ¿no? Pretenden vincular la escuela con el sector productivo y el sector económico. Si nos vamos a los años 70, 80, pues vimos que dentro de esas reformas educativas, pues es también la intervención de nuevos sistemas educativos, lo que viene siendo, por ejemplo, en ese entonces, los CEBETIS, los CEBETAS, los CONALEPS, ¿no? Donde daban respuesta precisamente a esto que pedía la UNESCO, ¿no? Donde se formaran personas que fueran más operacionales, que pudieran insertarse a la vida laboral de una manera más rápida, ¿no? Ya no tendrían que esperarse a formar gente con nivel licenciatura, sino lo que se quería era precisamente que rápido tuvieran egresados que pudieran incorporarse, les decía, al sector industrial. Después, conforme han ido cambiando precisamente los sexenios, pues se ha ido pidiendo diferentes cosas, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de las reformas educativas, la última reforma educativa en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues se veía precisamente esta parte que controlaba de alguna manera la calidad educativa, que estaba basado precisamente en decir de que para poder alcanzar un nivel de calidad, pues se tendría que hacer las evaluaciones a quienes impartían, o a quienes sean los trabajadores de la educación, que viene siendo pues precisamente los maestros, ¿no? Hubo dentro del magisterio muchos molestias, ¿no? ¿Por qué? Porque se venía por muchos años pues trabajando sin ser evaluados. Cuando se implementa la reforma educativa, pues se dice que serán evaluados como cualquier otro trabajador en cualquier empresa, ¿no? Y en cualquier otro entorno donde nosotros somos evaluados por los resultados que damos. Entonces, ¿cuáles son los resultados que se esperaba precisamente
del maestro o del docente, pues era precisamente que los alumnos aprobaran las diferentes pruebas internacionales y que se fuera creando un nivel educativo con mucha mayor calidad. Fue malestar para algunos, ¿por qué? Porque ya estaban acostumbrados, estaban en su zona de confort, que si no querían estudiar o no querían actualizarse o no querían capacitarse, pues no había ningún problema, podían seguir dando sus clases normales, ¿no? Y esto no significa que toda la planta docente o magistral es de la misma manera, ¿no? Conocemos muchos que afortunadamente se siguen profesionalizando, se siguen actualizando, nos siguen brindando mejor calidad, ¿no? Sin embargo, esta última reforma educativa, a la llegada precisamente del nuevo Poder Ejecutivo, pues lo que hace es la abrogación de la misma, ¿no? ¿Qué significa? Pues de que la desecha, ¿sí? Recordemos que para poder realizar una reforma constitucional, pues precisamente los cambios ya pues, pueden llegar desde dos lados, ¿no? Desde lo que viene siendo el poder legislativo, que son la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que tiene que ser aprobada por la mayoría más uno o la mayoría absoluta. O el otro lado es el poder ejecutivo, que es el presidente de la República, puede iniciar esta iniciativa de ley o cambio a la Constitución. Pero cuando es esa reforma constitucional, pues en ambas debe de ser mayoría absoluta. Una vez de que es aprobada, se pasa a los estados a ser votados por los congresos locales, que igual deben de ser por mayoría, o sea, con 17 estados, congresos de los estados que la aprueben, pues se aprueba para poder hacer una modificación en la Constitución, ¿no? Entonces, es parte de ese entorno social. Decíamos, entonces, la calidad educativa ha sido el argumento central de las reformas educativas. Precisamente, según la ley del servicio profesional docente, la calidad se evalúa en los resultados de aprendizaje logrados por los alumnos y los maestros. Podemos ver de que hay diferentes tipos de reformas. La reforma administrativa, el fortalecimiento, se trata de que en estas reformas pues sea completa, ¿no? Que se vea también el fortalecimiento de las escuelas, porque pues es el principal recurso que tienen los docentes, ¿no? Se busca la dignificación de las infraestructuras escolares, el desarrollo profesional de los docentes, los planes y programas de estudio muchas veces también tienen modificaciones. Hablamos, por ejemplo, de nuevos enfoques o modelos educativos. Se busca una equidad y una inclusión dentro del sistema educativo y una educación y mercado laboral más amplio para quienes estamos dentro de lo que viene siendo la educación, ¿no? Si comenzamos a hablar de la parte de las políticas y reformas, pues una política educativa pues son implementadas por el Estado, configuran precisamente el sistema educativo dentro de un país y pues de alguna manera quien administra o quien va a llevar ese seguimiento pues es la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Por lo tanto, lo que es la política educativa, pues es necesario que sea revisada desde los parámetros de las prácticas docentes, que es lo que está pasando dentro de las aulas, de forma que se puedan percibir de una forma más clara los proyectos políticos, culturales y sociales sobre los que se están sustentando esa nueva o esos cambios en las políticas educativas. Teniendo en cuenta o sabiendo desde luego que la educación es el medio de desarrollo precisamente de la sociedad. Si vemos otros modelos educativos en otros países, por ejemplo, en lo que vienen siendo las culturas asiáticas, pues sabemos de que son carreras o que muy largas a nivel licenciatura y que todos los ciudadanos ponen mucho empeño precisamente en la educación, ¿no? ¿Por qué? Porque saben que de ahí van a depender el resto de su vida, que por un lado vemos también que la sociedad ve o ser profesor es un privilegio, es una de las mejores carreras, es muy bien pagada. ¿Por qué? Porque decíamos ahorita precisamente de que pues estamos construyendo, desarrollando a las nuevas generaciones. Entonces es una cultura diferente, por lo tanto la base de la sociedad en sí, pues viene siendo en la educación, ¿no? Por eso
es de mucha importancia ver cómo el Ejecutivo le pone interés en lo que viene siendo la educación de los ciudadanos, ¿no? Si vemos que ha recortado esos recursos o esos presupuestos para la educación y lo va desviando o cambiando el rumbo hacia programas sociales que le beneficien a un corto o largo plazo al poder ejecutivo, pues deberíamos de pensar qué es lo que está pasando, ¿no? Vemos también hoy en día, por ejemplo, lo que ha pasado en el CONACYT, en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, donde también se han bajado los presupuestos para los investigadores, para las becas, ya no se puede salir al extranjero y es más difícil que seas becado por el CONACYT, ¿no? Entonces, es de pensar qué es lo de estudiar este fenómeno. Sabemos, por ejemplo, que en el contexto social pues hay una heterogeneidad, ¿no? Donde existen los espacios para los entes, los espacios educativos y los espacios escolares. Decíamos que en este contexto social el alumno vive, aprende y se desarrolla, ¿no? Donde las familias, los problemas sociales, los valores y las formas de comunicación son también parte de ese contexto social. Lo que viven los alumnos en casa, pues puede ser muy diferente a lo que docentes quieren implementar o quieren enseñar, por ejemplo, en valores dentro de la escuela, ¿no? O puede ser que sean empáticos ambos, pero donde una sociedad a lo mejor es muy diferente, donde se desarrollan nuestros alumnos. De ahí la importancia de este equilibrio entre los diferentes contextos sociales donde se desarrollan nuestros estudiantes. Pues por mi parte es todo el día de hoy. Espero verlos en las siguientes. Hasta luego, que estén bien.